Un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. En las últimas horas ha habido dos temas que entre tanta noticia que se produce en el país, pues han llamado la atención de la opinión pública. Por un lado, la información que reveló la Fiscalía acerca de que el fiscal general Francisco Barbosa será víctima de un atentado terrorista por parte, al parecer, del ELN, y que horas después fue negado por la delegación de este grupo a través de Twitter. Y por el otro, el cese al fuego entre este grupo y las fuerzas militares que presuntamente no se estaría cumpliendo, según el comandante de las mismas fuerzas militares. Estos son nuestros ejes centrales en Sala de Prensa, y para conversar y entender mejor lo que sucede, saludamos en Sala de Prensa al senador Ariel Ávila. Senador, bienvenido a Caracol Ahora, a Sala de Prensa, ¿cómo ha estado? Hola, buenas noches y muy amable por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Caracol. A usted por acompañarnos, y también ven ustedes en pantalla a Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Pares. Subdirectora, bienvenida, ¿cómo ha estado? Muchísimas gracias y buenas noches a ti y a toda la audiencia. A los dos por acompañarnos, muchas gracias. Senador, inicio con usted porque lo que dijo anoche la Fiscalía, que incluso vienen siguiendo la pista al tema hace un mes, según lo que han dicho, ¿qué tanto afecta esta denuncia al proceso que se quiere adelantar con este grupo, con el ELN? Mire, rápidamente, esto es una situación muy compleja para el proceso de paz. Lo que hay que determinar son tres cosas. Uno, si la orden del atentado fue antes o después de la firma del cese al fuego. Todo indicaría que la información está desde julio, seguramente se dio desde mayo, si es que se dio, eso significaría que es antes. Entonces, lo que hay que hacer acá es convocar la mesa de emergencia, parar eso y seguir con el proceso. Si por el contrario se comprueba que después de la firma, pues eso sí sería un bombazo pues al proceso de paz. Lo segundo es que hay una guerra de versiones. Y obviamente lo que yo digo a toda la gente, cuando son temas de seguridad, como un líder social, como un periodista, lo primero que hay que hacer es creer y fortalecer la seguridad. En este caso hay que creerle al fiscal. Pero como estamos en una situación a 3 meses de elecciones, el propio canciller Leiva habló que esto podría ser una bomba al proceso de paz. Lo mejor es que la fiscalía muestre las pruebas, si tienen los audios, las interceptaciones, y proteger la vida del fiscal, pero esto para la tranquilidad pues del proceso. Y lo tercero es que si esto se llega a comprobar que sí era verdad el atentado y que hoy la dirigencia del ELN lo niega, la delegación, perdón, esto significa o que no tienen control de alguna de sus estructuras o pues que están mintiendo flagrantemente, lo cual ambas cosas serían muy preocupantes. Claro, y es que esto último que usted menciona, precisamente se lo quiero preguntar a Laura, y es, digamos, toda la estructura del ELN no está muy involucrada con este tema que se está adelantando tanto el cese al fuego como otras acciones que está adelantando la mesa, y se lo pregunto porque esta duda todavía persiste en las personas, de si toda la estructura del ELN hace parte de ese compromiso con la paz o definitivamente hay estructuras que no, todavía se niegan como a participar en ese proceso. Pues ese siempre ha sido uno de los retos de la paz con el ELN. Es decir, el ELN sí es una guerrilla casi que federada, o sea, tiene diversas estructuras con mucha más autonomía que lo que la tenían las antiguas FARC. Ahora, parte de generar compromiso entre las partes y confianza entre las partes es que en este momento, al haber instalado la mesa, al haber mecanismos de verificación del cese al fuego, etcétera, lo que ya se ha hablado en los ciclos de negociación, se supone que quienes están en la mesa están representando a las regiones también del ELN. Y en eso, pues la información que tenemos es que sí, es que la mayoría de los frentes están representados o se sienten representados dentro de la mesa. Ahora, eso es una información que, pues, que por supuesto solamente puede ser corroborada directamente por el ELN. Lo que los analistas hacemos es partir de la evidencia para, digamos, arrojar hipótesis sobre lo que pueda o no pueda ocurrir. En esto sí quería decirte que listo, digamos, le vamos a creer al fiscal, por supuesto que un atentado tiene toda la razón en estar preocupado, pero también es verdad que el mecanismo que está previsto en el proceso de paz, el mecanismo de verificación, va a entrar a operar. Entonces, además de lo que ya dice Ariel, certeramente que hay que confirmar la fecha en caso de que haya ocurrido la reunión en Venezuela de los 5 líderes. La fiscalía tendría que entrar en comunicación, ahí ve un posible cuello de botella con, digamos, el mecanismo de verificación del cese y se tendría que comprobar por ese mecanismo que efectivamente el atentado iba a ocurrir. De lo contrario, pues nos quedamos enredados en una guerra de versiones.
Claro, sí señora. De hecho, sobre el mediodía precisamente, la mesa de delegación del ELN dijo lo siguiente, abro comillas, el ELN ha solicitado para el día de hoy una reunión extraordinaria del mecanismo de monitoreo y verificación para examinar la situación creada por las falsas acusaciones del fiscal que generan grandes dificultades en el desarrollo y confianza del proceso, cierro comillas. Ahí están viendo en pantalla precisamente lo que dijo la delegación del ELN. Senador, ya Laura estaba hablando del mecanismo de verificación, profundicemos ahí cómo consiste esta mesa de verificación del ELN para entender también un poco qué es lo que se va a hacer en esa verificación que ellos van a realizar o que están realizando en este momento. Mire, todos los ceses al fuego en cualquier parte del mundo tienen un mecanismo de monitoreo y verificación. En el caso colombiano hay mucha experiencia, está liderado por un componente internacional, un componente nacional y ya pues está todo lo que pasó en su momento con las antiguas FARC, extintas FARC e incluso con el ELN. Ese mecanismo de monitoreo lo que hace es que tiene un montón de protocolos, unas formas de solucionar las crisis, porque se parte del principio que incidentes van a haber, eso es normal que hayan incidentes. Colombia tiene una experiencia de que un cese al fuego puede durar 6 meses y hay 20, 25 violaciones, lo cual es no deseable, pero esperable que se diera. En el caso de Siria, un cese al fuego dura 6 horas, en la franja de Gaza dura 2 horas. Aquí Colombia tiene experiencia, entonces el mecanismo de monitoreo verifica la información y lo otro que hace es que soluciona las crisis. En este caso, pues es el mecanismo de monitoreo el que tiene que entrar a evaluar eso, igual que en cualquier incidente que exista. Una última cosa sobre esto es este mecanismo de monitoreo en el componente internacional tiene muchísima experiencia y son ellos los que al final dicen si hay un incidente violatorio al cese o no lo hay, no las partes pueden decir hubo 25 violaciones, 100 violaciones no cumplieron, es el mecanismo de monitoreo. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es un cese al fuego de acciones armadas ofensivas, ataques, emboscadas, bombardeos, etcétera, pero acciones defensivas pueden haber. Lo que está pasando en Samaniego, el ELN tiene enfrentamiento con otra organización criminal, eso no entra dentro del cese. Por eso es importante que siempre se entregue esta información, pero que sea el mecanismo de monitoreo el que al final más o menos dé la última de las versiones. Claro, pues escuchemos precisamente lo que dijo el fiscal general sobre este tema luego de una reunión con el ministro de Defensa. Esto fue lo que dijo. Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente pues lo van a, cualquier organización pues saldría y diría que no está dentro de sus planes, pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta y obviamente empezaremos a plantear esas hipótesis. Recordemos también, para aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz y que han venido diciendo y circulando eso, que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN. Para muchos, esta declaración del fiscal general puede ser una forma de, quizás de reto, porque no se han mostrado las pruebas y demás. Laura, subdirectora, ¿qué opina frente a esta declaración del fiscal? Pues hay una parte que es mentira, digamos, si es fácilmente comprobable. De hecho, el ELN es la guerrilla que más se atribuye atentados, incluso cuando son atentados que han llevado a su propio sabotaje, o sea, es decir, autosabotear el proceso en el que están inmersos, el atentado a la escuela. Digamos, hay una larga tradición del ELN atribuyéndose todo tipo de atentados, incluso algunos que son muy impopulares y que han sido atentados terroristas, etcétera. Entonces no vería por qué, digamos, en este momento no lo hicieran así, si es verdad que eso ocurrió. O sea, digamos que lo primero que hay que entrar a verificar es que efectivamente haya ocurrido, que la información de inteligencia que se tiene sea adecuada, y el reto va a ser para el mecanismo de verificación, porque independientemente de la capacidad que tenga cualquier mecanismo, es muy difícil verificar algo que no alcanzó a concretarse. ¿Sí me hago entender? O sea, el mecanismo tiene que entrar a verificar que existió una reunión donde se iba a planear un atentado. Y en eso pues va a durar un tiempo relativamente importante, digamos, en el país en saber exactamente la información, a no ser que la fiscalía pues presente pruebas muy certeras como llamadas, grabaciones o videos donde quede muy claro que, digamos, que esa reunión se hizo para planear el atentado al fiscal.
Claro, sí, señor, es un punto en que ustedes dos sin duda pues concuerdan ahí, pero también hablemos del impacto político que esto puede traer, senador. ¿Qué cree usted? ¿Lo que sucedió hoy en el Congreso de la República puede ser parte de ese impacto político? Mire, esta mañana se lo dije en Caracol, yo creo que tenemos una olla donde hay tres ingredientes. Un ingrediente es no hay coalición de gobierno. Un segundo ingrediente es la crisis política derivada de lo del caso Nicolás Petro. Un tercer ingrediente son las elecciones locales, donde va a haber imposibilidad de crear un acuerdo nacional. Y luego se le agrega este ingrediente de la desconfianza, el tema de seguridad, y lo que tenemos hoy es una parálisis total del Congreso digámoslo así, una situación de plan tortuga en el legislativo. Hoy cancelaron casi todas las comisiones, cancelaron las plenarias con una disculpa, perdónenme la expresión, estúpida, y era que como había paro de taxistas, entonces los congresistas no pueden llegar, todos los congresistas tienen asignadas camionetas y todos ya estaban en Bogotá desde el día de ayer, es decir, tampoco pues, el tema del aeropuerto puede ser una explicación. Y se canceló. ¿Esto qué va a hacer? Que los próximos hasta el 29 de octubre vamos a tener este plan tortuga. A veces puede avanzar 2, 3 semanas rápido, luego vuelve y se congela y tenemos es un país paralizado políticamente. Tal vez hasta después del 30 de octubre se pueda eso solucionar. Antes es muy complicado y todo esto lo que hace es agregar ingredientes a esa olla política que tiene Colombia. Lo decía al principio del programa y es que el otro bloque tenemos que hablar claramente del cese al fuego, esto por lo anunciado por el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Fernán Giraldo, de que el ELN habría violado el cese al fuego 6 veces. Laura, digamos que comenzó la tregua hace una semana, pero lo que muchos se preguntan entonces, ¿falta de compromiso con el cese o no todo el ELN está pues de acuerdo como lo decíamos? O también como las pruebas que presentan las fuerzas militares frente a esa falta de compromiso con el cese al fuego. No, digamos en el seguimiento que hemos hecho desde que inició el cese hasta hoy, lo que vemos es, digamos que el cese ha ido por el camino que se había esperado. O sea, es posible que ocurran, van a llegar denuncias, va a llegar información desde las regiones de que se está incumpliendo X o y el mecanismo lo va a verificar. Digamos, dependiendo de la cantidad y de la gravedad de esas denuncias, digamos, ya la mesa o incluso el propio presidente de la República, como pasó con el cese del 31 de diciembre, que fue un cese sin verificación, pues tomará las decisiones respectivas y ahí digamos que la mesa tomará también las decisiones respectivas de acuerdo a esa evaluación. En este momento, ¿qué hemos visto? Hemos visto que donde hay más dificultades es efectivamente donde el ELN tiene enfrentamientos abiertos con otros grupos, y sobre todo donde este enfrentamiento ha llevado a perder el principio de distinción entre combatientes y civiles, que es una tendencia que también vemos dentro del conflicto y dentro de la nueva dinámica del conflicto. Me refiero específicamente a que ellos, por ejemplo, cuando secuestran o retienen personas acusadas de pertenecer al clan del Golfo, la comunidad reclama a esas personas como líderes sociales o como parte de su comunidad. La mayoría de eventos que hemos identificado han estado por esa misma vía y ahí hay que hacer dos cosas específicas. Una, efectivamente, el mecanismo de monitoreo tiene que funcionar, pero también es un reto, digamos, para el Estado y el incremento de su política en prevención y protección a las comunidades, especialmente a los liderazgos sociales que son los que están siendo más afectados en estas regiones. Y ahí pues la alternativa, digamos, tiene que ir acompañada, tiene que haber una intervención conjunta de muchas entidades del Estado que no ha sido tan fácil y tan rápida. Vamos, el presidente en la entrevista con María Jimena Duzán lo decía, reconoce que los grupos armados en Colombia tienen un control excesivo del territorio, pero pues también sobre esa base se tiene que intervenir mucho más rápido y la fuerza pública ahí es definitiva y clave. Claro, senador, ya Laura lo estaba diciendo, el reto del Estado y creerían muchos también que ese reto también está en continuar con la confianza, que el gobierno continúe con esa confianza con este grupo para que de un momento, pues digamos que continúe con ese cese al fuego y no ocurran esas situaciones que quizás son los lunares en medio del proceso que se quiere adelantar. Mire, una de las cosas, como lo mencionamos, es que el único para decir si hubo violación al cese o no es el mecanismo de monitoreo. Vuelvo y repito, porque es que esto es un cese de acciones ofensivas, por tanto, una acción defensiva para algunos puede ser ofensiva para otros. Entonces, es el mecanismo de monitoreo. Sin embargo, Colombia tiene una tradición grande en que los ceses al fuego se cumplen. El ELN y el Estado colombiano, pero sobre todo el ELN, tiene que hacer un esfuerzo inmenso por cumplir.
porque desafortunadamente con los atentados que hubo, por ejemplo, en Tibú, o las emboscadas que se presentaron hace un par de meses, la gente no cree en el proceso. Entonces la paz total tiene cosas interesantes, pero desafortunadamente la legitimidad pues se está socavando. Entonces, si se cumple, pues hay mayor legitimidad y esto le puede garantizar al gobierno dar un paso más en la negociación. Pero eso va a depender de este cumplimiento del cese al fuego. Dos cosas para complementar lo de Laura. La información de varias regiones que yo tengo, por ejemplo, es que efectivamente sí ha habido una situación de descenso de la presión militar. Hay otras, como en Nariño, donde vuelvo y repito, hay unos confinamientos muy graves en Samaniego, porque hay otras estructuras criminales, es ahí donde se debe actuar. Y lo segundo, yo le pido aquí a la población es mucha paciencia y esperar el dictamen del mecanismo de monitoreo. Igual, si no se cumple, este cese al fuego es temporal, el presidente lo puede levantar en 6 meses o incluso antes, pero siempre esperar lo que diga el mecanismo de monitoreo. Para eso se creó ese mecanismo de monitoreo. Quiero extender ese mensaje. Sí, no, Laura, continúe, Laura. No, le estaba diciendo que exacto, pues es importante, digamos, es tener esa paciencia y esperar. También es importante, digamos, que haya una respuesta intermedia que no necesariamente tiene que pasar por la mesa. Entonces, sabemos, por ejemplo, que la política de prevención de violación de derechos humanos del gobierno está en mora de ser actualizada, que se está haciendo, pero tiene un retraso de 7, 8, casi 9 años sin haberse actualizado y sin haberse puesto a funcionar. Igualmente, sabemos que recién se abrieron las solicitudes para protección colectiva, que creo que es una gran necesidad, y el Ministerio del Interior las acaba de abrir. Entonces, también esa respuesta conjunta lleva a que la gente pueda tener un poco más de paciencia, pues porque nadie tiene, es decir, el nivel de inseguridad y el nivel de fragilidad, digamos, del proceso se basa en que la violencia afecta enormemente a estos territorios donde hay disputas armadas. Claro, y por ejemplo, cito el caso de Arauca, que es uno de los territorios más golpeados por el ELN. Digamos que se insiste, tener paciencia, esperar qué sucede con la mesa de verificación, pero allí la comunidad, por ejemplo, pide más fuerza, pide más presencia del Estado a través de las fuerzas militares. Quizás cómo lograr que estas personas entiendan de que se está en ese proceso y que poco a poco se puede dar, pero que al mismo tiempo deben tener como esa calma o esa confianza mejor en que todo va a estar bien a pesar de que la presión de la fuerza militar ha cedido un poco. Totalmente. Pero es importante que menciones el caso de Arauca porque, por ejemplo, en Arauca yo creo que es de las poblaciones donde el cese al fuego puede traer más desescalamiento de la violencia, y ya en estos meses del 2023, por ejemplo, el año pasado teníamos un incremento casi que del 568% en el desplazamiento forzado, y ya el desplazamiento empieza a descender sustancialmente en el departamento de Arauca, y pues eso evidentemente se va a sentir en 1, 2, 3 meses con mayor fuerza. Si eso se acompaña, ahí sí hay una frase muy bonita que dice que no es el o sino el y, si eso se acompaña de presencia mucho más efectiva de la fuerza pública, mejor organizada, más focalizada, más estratégica, para recuperar el control territorial, y también, digamos, de esfuerzos complementarios con el cese al fuego con el Estado Mayor Central, que se supone tiene que avanzar próximamente, ya con los equipos negociadores, pues lo que sí esperamos es que haya alivio y que ese alivio recupere la legitimidad política del proceso de paz total. Como bien dice Ariel, ahorita no tienen la mejor de las cartas. Sí, señor senador Ávila, ¿algo más por agregar aquí en Sala de Prensa sobre este tema? Mire, solo una cosa y recalcarle al fiscal y a la población colombiana: todo el que diga que tiene problemas de seguridad hay que creerle, y si hay una información institucional hay que creer. Pero por lo complejo que está el debate, yo sí le pido al fiscal que muestre las pruebas, los audios, los chats, lo que interceptaron, lo que hay de información, para tener total tranquilidad y que la población no piense que esto es una guerra política para sabotear la paz. Sí, señor. Laura, ¿también algo más por agregar? No, me sumo al llamado de Ariel. Realmente es importante que por todos, o sea, por su propia seguridad, digamos, por legitimidad del Estado colombiano, por legitimidad de los organismos de control, que el fiscal avance en reconocer las pruebas, y no solamente eso, sino que se permita el diálogo con el mecanismo de verificación, pues porque, por supuesto, su vida tiene que ser una prioridad. Pues sí, señor, esperar a ver qué sucede con este tema, que con el pasar de las horas pues trae nuevas noticias. Senadora Ávila, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sala de Prensa. Un abrazo y mil gracias y muy buenas noches.
Laura, usted también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo también, Ariel, que siempre es un gusto compartir con él. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Caracol Ahora. Hasta entonces.